original de Adán y Eva en la raza humana, desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Será que el Señor nos escogió porque vio algo bueno en nosotros? La tierra estaba desordenada y vacía. El ser humano, antes de venir a Cristo, por medio del llamamiento divino, del poder de nuestro Dios a través de nuestro Cristo, el alma estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Cómo es que puede reaccionar a la vida un alma que está vacía, un alma que está desordenada, un alma que está muerta espiritualmente a causa del pecado? ¿Cómo es que puede tener vida? Claro que sí, porque la palabra dice que el Señor le dijo a Ezequiel: dile a esos huesos secos que de cierto vivirán. Es el Espíritu Santo de Dios que así como se movió en la creación, se mueve ahora y se sigue moviendo. Creemos en la transformación de parte de Él. Dice la Biblia, todos los términos de la tierra, mirad a Jehová. La salvación es otorgada solamente a Él. En nosotros no hay nada bueno, más bien dice la Biblia en el libro de Génesis que el pecado era de continuo era la maldad. No hay nada, sepulcro abierto en su garganta. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Tuvo que venir algo del cielo, tuvo que venir algo celestial para poder alabarle, para poder buscar su rostro y ser ordenado y vivir esa luz en nosotros. Tuvo que venir algo celestial. Y Él se llama el Espíritu Santo. A través de la sangre de mi Cristo amado, a través del pacto eterno y a través de aquello que Él dijo, consumado es. Que no solamente quedó en la cruz, sino dice la Biblia que Él resucitó. Y en medio de esa resurrección resucitaron los hijos de Dios. Pero, una vez más, comprobada la doctrina de la depravación total del hombre. El hombre, dice la Biblia, que nadie será justificado por las obras de la carne. Nadie será salvado porque dice: yo he dejado esto. Quizás por un cierto tiempo se podrán dejar ciertos vicios, pero si el brazo de Jehová no está ahí dando luz, dando orden, de cualquier momento y a cualquier hora, en cualquier segundo, se desatan otros hábitos, pero sigue esa vida desordenada y vacía hasta que realmente venga el Espíritu Santo. Como ocurrió en la creación. ¿Qué dice la palabra? El Señor jamás se dio por vencido, el Espíritu Santo. Es tan tremendo saber que Él está dentro de un lugar donde no hay luz, donde no hay existencia, donde no fluía nada, donde todo estaba desordenado. Era un caos terrible, un caos espiritual, un caos físico. Era algo terrible. No había esperanza. Y esa es la palabra de Dios, que aunque el tiempo y este momento es un tiempo de tiniebla, de oscuridad, nosotros tenemos que seguir perseverando, porque el Espíritu de Dios que le dio vida a la creación y ordenó las cosas es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él hará lo que Él dijo en su palabra. La obra que Él empiece la termina. Es fácil poder estar en un lugar donde hay cientos de obreros. Es fácil. Pero qué difícil se le hace muchas veces a los hombres o a los predicadores ir a un lugar donde está lleno de tinieblas, ir a un lugar donde aparentemente no sucede nada, ir a un lugar donde todo es desordenado, donde hay puro vacío, donde quizás no resuenan muchas cosas, o lo espiritual quizás parezca tan difícil. Pero dice la palabra del Señor que aunque la tierra estaba desordenada y vacía, el Señor dice en su palabra, el versículo 3, sea la luz, y fue la luz, sea el sol, sea la creación, los animales, y al hombre lo creó. Es decir, un Edén celestial. En medio de aquello tremendo. Si eso sucede antes de que nosotros mismos fuéramos creados, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que no importa las tinieblas que se muevan en este tiempo,
No importa que así el diablo con todo su señorío esté dominando, no importa, porque llegará un momento que el Espíritu de Dios se moverá, levantará a sus hijos, los llenará y vuelta se levantará la luz de la palabra del Señor. Gloria a Dios. No importan las tinieblas. Si desde el principio que estaban las tinieblas el Señor creó cosas gloriosas y maravillosas. Aún de la muerte la hizo resurgir. ¿Para qué? Para vida. No creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo un ser viviente. Y es lo que hoy en día nosotros somos, de donde no existía nada. Los hijos de Dios van a resurgir de donde no hay nada. Los hijos de Dios vuelta van a ser levantados porque se tienen que difundir y glorificar la palabra de nuestro Dios. Porque lo que Él dice se hace. El Dios Todopoderoso en su inmutabilidad, el poder de guardar los pactos y las promesas, lo que Él dice lo cumple y lo hace. No importa si es con uno, no importa si es con 2 personas, no importa si es con 3, con los que sea, porque no es por el brazo de la carne que las cosas van a suceder, sino por el brazo del Dios Todopoderoso. Como iglesia, con la ayuda del Señor, no nos acobardamos a los tiempos. Sabemos que el tiempo es peor que Sodoma y de Gomorra. Sabemos que este es el tiempo profético de apostasía. Es un tiempo de tiniebla que pareciera que no está sucediendo nada, pero así, como cuando nuestros hermanos los apóstoles vivieron tiempo de persecución y de tiniebla, pero cuando el Señor levantó al apóstol Pedro, dice la Biblia, que con un solo mensaje de él se arrepintieron 3.000 personas. ¿Por qué? Porque la voz de la palabra y la luz de la lumbrera de esta palabra gloriosa volvió a resurgir. Y no hubo quien callara a su siervo. Y aún hasta la misma muerte, mientras morían, más se levantaban, mientras morían, más se levantaba. Aún en el tiempo de Martín Lutero vivió un caos, vivió un desorden terrible, donde todo era por obras, hasta que él se dio cuenta, el Espíritu Santo volvió a alumbrar, y él dijo que la salvación es por fe, por gracia y no por obra, y comienza a resurgir otra vez la luz de la palabra. Amén. Las tinieblas no van a prevalecer jamás. Jamás van a prevalecer sobre la iglesia. Jamás van a prevalecer sobre los hijos de Dios. Y nadie puede decir que no es un tiempo duro. Claro que sí. Y que se ponga más duro. Que se ponga más tinieblas. Porque cuando viene la luz se esparce todas esas tinieblas. Y eso lo tenemos que ver. Y mientras más sucedan cosas terribles, más nosotros como iglesia seguiremos trabajando para Dios, seguiremos orando, seguiremos confiando, seguiremos creyendo en Él, porque cuando más se levantan las densas tinieblas es cuando está próximo a levantarse la bandera de victoria de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Vive. Es por eso que nosotros estamos aprendiendo a confiar en nuestro Dios y a no depender de las circunstancias ni de lo que suceda alrededor, sino de lo que produzca el Espíritu Santo, sino de lo que produzca nuestro Dios, porque lo que Él hace es poderoso. Dice la Biblia que si tu fe fuera como un grano de mostaza, dice la Biblia, sería, aunque sea así, sería inmensa. Para el Señor, aunque sea demasiada pequeña nuestra fe, aunque sea duro de creer que sucedan las cosas que anhelamos y soñamos en Dios, lo que es de Él prevalecerá. Lo que es construido sobre la arena fácilmente desaparece. Lo que es construido sobre hojarasca fácilmente desaparece. Pero lo que es construido en la roca, que es Cristo, permanece. Vamos a ver un versículo más de la palabra. El Espíritu Santo de Dios, vemos cómo comienza a darle vida a la materia.
la obra del Espíritu Santo comienza a resurgir en medio de las tinieblas. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. El libro de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Amén. En él estaba la vida, capítulo 1, versos 4 y 5. Y la vida es la luz de ¿qué? De la humanidad. En él estaba la vida, y la vida es la luz de la humanidad. Esta luz brilla ¿en dónde? En las tinieblas. Y las tinieblas no han podido apagarla. Desde el principio de la creación se ve que jamás las tinieblas han podido apagar la luz de aquel que es la luz. Un atributo glorioso y un carácter y una personalidad gloriosa de nuestro Dios, que Él es luz. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida es la luz de los hombres. Esa luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. No han podido apagarla. ¿Será que la luz que el Señor, el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, será que fácilmente las tinieblas la van a poder apagar? Jamás ocurrirá eso. Jamás ocurrirá eso. Tengan presente siempre, mis hermanos, y tengamos presente siempre algo, que si el Espíritu Santo no solamente cuando vio que la luz era buena se quedó en el primer día, acuérdense algo, de acuerdo a la palabra del Señor, que siguió creando, dividió los mares y todo lo que nosotros vemos en el libro de Génesis. Y dice la Biblia que al sexto día hizo al hombre. Y en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Ya van a ver lo que representan todas esas cosas hermosas que habla la Biblia. En medio de que el Señor, la obra del Espíritu Santo no se detiene, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto día, sino en el séptimo, cuando vio que ya todo estuvo creado. Hermanos, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo se va a dar por vencido ahora en la nueva creación de los hijos de Dios? La iglesia no puede preocuparse por las tinieblas de lo que sucede. Aunque la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo revoloteaba, es decir, se movía sobre la faz de las aguas. Es un misterio que aún los teólogos no lo van a poder entender, porque Él estaba ahí, el Espíritu Santo, en medio de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. Pero Él dijo: yo me iré y enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo era el que iba a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Nuestro Cristo corporal literalmente desciende a los cielos, y el Espíritu Santo de Dios, ahora, esa obra gloriosa que Él empezó en la creación y la terminó, así mismo está haciendo con los hijos de Dios. Así mismo está haciendo con los hijos de Dios regenerados. La historia cuenta que los tiempos nunca han sido fáciles. La historia cuenta desde el tiempo que el hombre pecó, fue la caída terrible del hombre,
La historia cuenta que ahí mismo en Noé, como todo era tinieblas, como todo era terrible. La historia cuenta cómo era Sodoma y Gomorra. Y cómo cuenta cómo Dios guardaba a sus hijos. La historia cuenta cómo los profetas eran perseguidos por la verdadera luz de la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia que andaban de nación en nación, unos eran acerados, les cortaban las cabezas y muchas cosas que sucedían dentro del pueblo de Dios. Los apóstoles mismos, ¿qué nos sucedió en el tiempo que murió nuestro Señor Jesucristo? Cómo se levantó una persecución y un desorden y unas tinieblas terribles. Pero nada pudo apagar la luz de la palabra del Señor. Este tiempo, hermano, y he estado analizando la palabra. La mayoría de los hermanos que todavía no le entienden a Dios están retrocediendo de una manera como ustedes no tienen idea. No les importan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a lo fácil. Primero y segundo, recordemos otra vez, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía, dice la Biblia, sobre la faz de las aguas. Es decir, para que la tierra y para que el Señor comience a hacer la creación y todo lo que Él hizo, que tuvo que haber manifestación del poder del Espíritu Santo. Y si eso no ocurre en un hombre, si eso no ocurre en un creyente, es lo que vemos hoy en día. Es lo que vemos hoy en día. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Es lo que el Señor sigue diciendo hasta el día de hoy. Si el hombre no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado realmente, si esa luz bendita del Espíritu Santo no ha venido al hombre, el hombre sigue desordenado, sigue vacío, no puede entender a Dios, no puede entender los propósitos de Dios, sigue confundido, no entiende las cosas de Dios, hasta que realmente venga el Espíritu Santo. Hasta que realmente venga la sustancia del poder divino de Dios. No sucederá nada. Se escucharán 1000, 2000 mensajes, se escucharán tantas cosas, pero mientras el Espíritu Santo no venga con su luz al corazón del hombre, seguirá en tinieblas, desordenado y vacío. Amén. Que eso dice la Biblia. Y es algo misterioso. ¿Por qué? Porque es una manifestación sobrenatural. Esto no es del hombre ni por el hombre. Esto no es producido por nadie. Y se lo voy a mostrar por la palabra. ¿Quién lo dice? El libro de Juan capítulo 3 versículo 6. Léanos ustedes ahí en la Reina Valera. El libro de Juan 3:6. Capítulo 3 versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Ahí está. ¿Por qué? Muchas veces no reaccionan realmente a veces a estas cosas celestiales, a estas cosas espirituales. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Hasta el momento que tú nazcas de nuevo no podrás entender ni ver el reino celestial. Y dentro del reino celestial está la manifestación sobrenatural del nuevo nacimiento. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. El que es de la carne, seguirá en la carne. Y es la manifestación y el fruto de que no hay nada ahí del Espíritu Santo. ¿Será que cuando el Espíritu Santo se movía, la tierra quedó desordenada y vacía? Hermanos, nosotros seguimos leyendo las Escrituras. Dice que creó un Edén, donde después que el hombre peca, pone 2 ángeles y se lo lleva al Señor al Edén. Ese Edén celestial, donde ocurrían maravillas. El Dios de los cielos, nuestro Señor, hablaba literalmente con el hombre. Imagínense, de las tinieblas. Es decir, esa parte espiritual, que cuando el Señor hace de las tinieblas, comienza a procrear la luz, no de las tinieblas, en medio de las tinieblas,
comienza a procrear la luz y todas las cosas, nunca siguió así. Y un día, aun que cayó el ser humano, la raza humana y la tierra gime por ver la liberación de los hijos de Dios, Dios va a levantar nuevamente lo que estaba un día desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque en medio de la vida del hombre, y nosotros mismos hemos venido de un desorden terrible. Todo lo de nosotros, en vez de ser claridad, era tinieblas. No había orden en nosotros. Pero ahora que vino el espíritu de orden y el espíritu de luz, ha producido esa luz en nuestros corazones. Por eso que los hijos de Dios no practican el pecado. Y el predicador no solamente predica para que la luz solamente encienda la mente, sino que también vaya al corazón. Es decir, produzca sabiduría, pero también transformación en el corazón. Amén. Los predicadores muchas veces predican al corazón y a veces no en la mente, para que también se llene de sabiduría en la iglesia de Dios. Y muchos predican a la mente, pero no al corazón, y no hay transformación, pura letra muerta. El verdadero hombre de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo para dar con la palabra a la mente y al corazón. Producir sabiduría para apartarnos del pecado, producir temor en el corazón para vivir una vida en transformación de parte del Señor en nosotros. Y cuando viene esta palabra bendita, lo primero que vino en el Génesis fue la luz. Dice que la luz de la palabra, hasta el día de hoy nadie ha podido apagarla. Nadie ha podido apagar la luz de la palabra del Señor. Dice la Biblia que lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. El hombre, de acuerdo al libro de Efesios, léanlo capítulo 2, versículo 1. Estaba completamente muerto. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Si ven, lo primero que produce el Espíritu Santo, porque dice que todo estaba en caos, ¿no? De acuerdo a la Biblia, desordenado y vacío. Lo primero que el Señor viene a darnos, ¿qué? Vida. Vida. Y una de las cosas que cuando Él comienza a producir vida, comienza a producir, ¿qué? Orden. Y otra de las cosas cuando Él pone orden, ¿qué viene a hacer Él? A quitar el caos. Esa lucha que tiene el hombre antes de conocer a Dios, ese caos espiritual dentro del corazón, los problemas que lo aturden, los problemas que lo afligen, el corazón endurecido, el corazón como una roca, un espíritu totalmente muerto a las cosas espirituales. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, dice la Biblia, y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. El Espíritu de Dios, conforme así como la creación en el Génesis, así mismo en medio de aquel desorden comienza a ordenar nuestras vidas. Por eso que los hijos de Dios no nos movemos en desorden, sino en el orden de Dios. No en el orden establecido supuestamente de los hombres. Porque todo lo que produce el hombre es desorden. Todo lo que hay en el hombre es maldad. Todo lo que hay en el hombre no regenerado por el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, es un caos espiritual, es un desorden espiritual, es un vacío en el alma y en el corazón. Y si aquel hombre está parado en el púlpito con un desorden espiritual, ¿qué clase de vida puede producir a la iglesia? Amén. Así es. Que el Señor nos ayude a nosotros. Y su Espíritu Santo nos redarguya firmemente si nosotros realmente, hagámonos esa pregunta, hemos nacido de Él. Aunque no debemos de dudar jamás, hermano, de lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Ni un minuto.
ni una hora podemos fluctuar y dudar de que el Señor nos ha hecho nacer para Él, para su reino, para las cosas celestiales. Y es tan tremendo saber que el alma del hombre ha vivido durante años en un caos espiritual terrible, en unas tinieblas terribles. Imagínense, a veces nosotros, por algún motivo, a veces lanzamos la palabra al hombre, pero el hombre no puede tener vida aunque yo lo golpee. Solo el Espíritu Santo puede ahí moverse y transformar ese caos. Amén. Como lo que hizo con nosotros. Por eso dice la Biblia que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, dice la Biblia. Gloria a Dios. ¿Será que una persona que vive desordenada en el mundo, será que es difícil? Es ahí donde más se mueve el Señor. Un pecador arrepentido para el Señor es mucho mejor, porque es más gloria para Él. Es más gloria para Él. Los hijos de Dios, que quizás no vemos que están sucediendo cosas, más lo que vemos es tiniebla, no importa, porque el día que el Señor nos levante es más gloria para nuestro Dios. Más gloria para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no es la difusión de los hombres, no es la fama de los hombres que tiene que difundirse, o el pueblerío, no, es la fama de la genuina palabra del Señor. Quizás estamos viendo tantas cosas y quizás las iglesias se llenan, pero dentro de ese poco de personas dentro de las iglesias, no todos son hijos de Dios. No todos han nacido de nuevo. No todos los predicadores son hombres de Dios. No todos. Lo que se está manifestando ahora es terrible, es un caos, es una tiniebla terrible. Parece que uno no fuera a salir de eso, pero no importa. Mientras más se están moviendo esas tinieblas, es cuanto más el poder del Espíritu Santo se moverá. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo revoloteaba, se movía ahí. Y lo primero que dijo, sea la luz. Sea la luz. El nuevo nacimiento o el misterio de la obra sobrenatural de parte del Espíritu Santo en el hombre es difícil de entender. Pero no podemos nosotros dudar de lo que realmente a esencia, a profundidad y a verdad ha sucedido en nosotros. Lean Juan 3:8. Y tenemos que tener una grande certeza a este mover del Espíritu Santo. En Juan 3:8. Léanlo, por favor. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Miren, el viento sopla de donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Así son qué? Los nacidos de Dios. ¿Es un misterio? Claro que es un misterio. Es una obra sobrenatural. No es el llamamiento de los hombres a una oración de fe y ahí ocurre una transformación. Nada. Los que nacen de Dios, los que nacen del Espíritu de Dios son como el viento, no saben a dónde van ni a dónde viene. Así son los que son nacidos de Dios. Es una experiencia sobrenatural del mismo cielo a la vida de un hombre. Todo el caos es transformado. Todas esas densas tinieblas son eliminadas. Todo ese desorden comienza a desaparecer. Y comienza el Espíritu de orden a poner orden en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. Y comienza el Espíritu de luz a alumbrar nuestros corazones. Pero eso ocurre. Y tenemos que sentir que así como el Señor cuando creó todas las cosas, los cielos y la tierra, sea la luz y todo lo que Él creó, y las maravillas del Edén y todo lo que sucedió cuando creó al hombre, así mismo
es la manifestación de los hijos de Dios. Dios produce en el corazón de sus hijos santidad. Dios produce en el corazón de sus hijos la paz que el mundo no la puede dar. Dios produce en el corazón de sus hijos inteligencia y sabiduría para poder vivir la vida cristiana. No puede haber un hijo de Dios nacido de nuevo que no sea corregido por el Señor. Dice la Biblia que si nos queremos desviar por la izquierda y la derecha, escucharemos una voz detrás de nosotros, es la voz del Espíritu Santo que dirá, por aquí es el camino. Entonces, si eso dice la palabra del Señor, ¿por qué hoy en día muchos caminan en tinieblas? Principio bíblico: el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Es un principio bíblico. Es un principio establecido por nuestro Dios. No lo entienden, no lo captan, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es hijo de Dios, dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, que el Señor lo trata como a hijo, lo disciplina, pero jamás los hijos de Dios quedaremos en el error. Siempre veremos esa disciplina. Siempre veremos el temor que habla Jeremías 32:40. Y pondré mi temor en sus corazones, ¿para qué? Para que se aparten de Él, para que nunca se aparten de mí, dice la Biblia. ¿Será que tendrá que estar el brazo del hombre o los ojos del hombre para que yo no pueda pecar cuando esté afuera? No, está el Señor, está su luz, y Él me redarguye cuando algo se sale de sí. Aún así dice la palabra del Señor, que aún hasta la tentación el Señor nos da la salida. Así es. Los hijos de Dios, dice la Biblia, no practican el pecado, son guardados del pecado. El que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque es una manifestación sobrenatural. Estamos hablando de la nueva creación. Estamos hablando que ya no vas a ser creado, que dice la Biblia en el mismo Juan, por voluntad de carne y de sangre, sino de ¿qué? De la palabra. Estamos viendo una nueva creación, hermanos. Estamos viendo que Dios está haciendo cosas tremendas en nosotros, aunque todo lo que rodea sea tinieblas. Dice la Biblia que una de las 7 iglesias estaba en el mismo trono de Satanás. Pero ¿será que eso dejó de que el poder de Dios se mueva? Jamás. Mientras más ocurran cosas terribles y mientras más las tinieblas se muevan, es cuanto más se manifiesta el poder de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa hoy en día? Que la mayoría de los predicadores quieren todo fácil. Es fácil cuando la gente dice, sí, yo sí quiero de Dios, yo sí quiero esto. Pero si el Señor nos lleva a un lugar donde todo es tiniebla, donde todo es desierto, y si el Señor nos tiene en un lugar